Amada Iglesia del Señor, buenos días. Vamos, hermanos, a preparar nuestro corazón, mente, conciencia, ojos, cuerpo, todo, para adorar al Señor ahora con la exposición y la audición de su palabra. Ya nuestro hermano Jonathan nos leía el pasaje que nos corresponde para continuar con el expositivo. Y quiero que recordemos, hermanos, brevemente, que estamos considerando en la primera epístola del apóstol Pedro lo que el Espíritu Santo a través de Pedro quiere que sus lectores sepan quién son, qué son ellos. Noten que hasta el momento Pedro no ha dado ninguna instrucción de qué deben hacer en medio de sus aflicciones, que más adelante en la epístola van a aparecer, de sus persecuciones, de su dolor, de sus desafíos. Antes que nada, Pedro quiere que sus lectores enfrenten todo esto sabiendo ellos quiénes son, no qué deben hacer primero. Reitero, hermanos, que saber qué hacer en medio de aflicción es importante, pero no será lo más importante o lo primero. Saber quiénes somos los cristianos en medio de aflicción es primero, es más importante. Lo que Pedro está tratando de hacer en esa epístola. Y una de las cosas, hermanos, que vimos que Pedro dice que los creyentes son en este mundo son elegidos de Dios. Una doctrina que consuela, hermanos. Santificados por el Espíritu, son objeto de un apartamiento desde la regeneración por el Espíritu Santo. Y rociados con la sangre de Cristo, lo que implica que estos hermanos, con todo y estar sufriendo, están marcados con sangre, son diferentes, tienen un propósito diferente, son protegidos, son purificados. Hay esperanza, hermanos, para ellos y para nosotros en esta condición eterna. Pero hoy consideraremos otro aspecto, ya dejando la elección, que Pedro dice que sus lectores son, y nosotros hoy somos lectores de Pedro también. ¿Qué son los creyentes, aparte de ser elegidos, santificados por el Espíritu, rociados con la sangre de Cristo? Pues Pedro dice que también son expatriados de la dispersión. Será importante, hermanos, definir si ese expatriado de la dispersión es muy exclusivamente para los lectores originales o si hoy la iglesia aquí en Fontibón puede ser llamada una iglesia expatriada de la dispersión. Me encargaré, hermanos, Dios mediante, de que eso pueda quedar hoy claro. Pero recordemos, hermanos, que en este título, estamos a Medio Oriente, ha sido una costumbre que cuando un hombre y una mujer van a contraer matrimonio, en el momento del compromiso, la familia del prometido y el prometido mismo entregan a la prometida desde el día que se firma el compromiso, le entregan un rollo de tela a la mujer. Y bueno, si uno lo ve sin más explicaciones, uno diría, ¿y qué objetivo tiene un rollo de tela? En bruto. Es un objetivo grandioso porque la familia del prometido y el prometido mismo, especialmente el prometido, espera que con ese rollo ella confeccione durante el tiempo de compromiso su propio vestido con que contraerá matrimonio. Hermanos, quisiera preguntarles, ¿cuál creen que es el propósito por el cual un hombre haría esto con su prometida? Creo que a primera vista podríamos pensar que el propósito es él, al final del compromiso, ver cuánto interés hay en ella hacia él, habiendo construido su propio vestido, ¿verdad? Pero hay un propósito que me parece que es más hermoso detrás de esta práctica, y es el propósito de el prometido dejarle una tarea que hacer, para que todos los días, desde el inicio del compromiso hasta el final del compromiso, no se le olvide que hay un hombre pensando en ella,
No se le olvide que hay unas promesas en las cuales ella debe alentarse, ser consolada, ser animada. Y eso, en cierto sentido, protege a la mujer de desenfocarse del compromiso. Está inmersa haciendo su propio vestido. Y esto es entonces una protección para ella. Es como si el prometido le dijera: no quiero que te desenfoques durante este año de compromiso. Quiero que te enfoques en que voy a venir por ti, quiero que siempre me pienses, quiero que siempre recuerdes mis promesas, vendré por ti. ¿No es hermoso eso, hermanas? Sabemos que hay registros de momentos en los que llegó el prometido a recoger a su prometida y ella, y recuerdo un caso en particular, no tenía listo su vestido, pero lo tenía casi listo. Casi listo. Y él prefirió decir: no me da confianza esto. Ustedes y yo podríamos pensar: qué radical. Pero hermanos, estos personajes se toman muy en serio un compromiso. Mis hermanos, ¿por qué traigo a colación esta práctica? Hermanos, para ustedes y para mí, como para los lectores originales de Pedro, debiera ser suficiente que el Señor nos dijera: ustedes son elegidos, ustedes son apartados por el Espíritu Santo, ustedes son rociados con la sangre de Cristo. Para todos nosotros debiera ser suficiente, en medio de aflicción, en medio de esperar la segunda venida de Cristo, esas palabras, ¿correcto? Debiera ser suficiente. Pero el Señor sabe que por nuestra humana debilidad nos tiene que dar algo más. Nos tiene que dar ese rollo, por decirlo así, para que tengamos algo que hacer aquí mientras nuestro Señor vuelve. El Señor sabe que por nuestra humana debilidad no nos es suficiente con saber que somos elegidos. Necesitamos algo más. Pues hermanos, ese rollo que el prometido entregaba a su prometida es lo que Pedro dice acá: expatriados de la dispersión. Es una forma en que Dios está llamando a su pueblo sufriente y les dice: ustedes son elegidos, pero también tienen que trabajar mientras los recojo, mientras estoy con ustedes. Y esto se los va a comunicar con la expresión expatriados de la dispersión. Así que, hermanos, tenemos aquí dos niveles de cosas. Tenemos el que ellos son elegidos, ¿correcto? Eso es lo que podríamos llamar la perspectiva eterna. Todos estos hermanos a quienes les escribe Pedro, ustedes y yo, tenemos ese nivel de eternidad. Todos somos elegidos, tenemos esa perspectiva eterna de la vida, ¿verdad? Es consolador saber que somos elegidos, es consolador saber que estamos en las manos del Padre, que estamos apartados por el Espíritu, rociados por el Hijo. Estamos tan asegurados, hermanos, tan seguros en su obra intratrinitaria, pero no es suficiente para ustedes y para mí por nuestra humana debilidad. Así que el Señor dice: no solo son elegidos, también necesitan una perspectiva temporal. Necesitan saber qué son ellos y qué somos nosotros aquí y ahora. En una perspectiva eterna somos elegidos, pero en una perspectiva temporal necesitamos saber qué somos aquí. Porque, mis hermanos amados, el Señor sabe que por nuestra humana debilidad, sí, lo que más necesitamos es estar vestidos de la justicia de Cristo. Pero el Señor sabe que por nuestra debilidad también necesitamos vestidos ¿qué? Físicos. Es cierto que lo que más necesitamos es el alimento del cielo, que es Cristo, pero el Señor sabe que por nuestra debilidad también necesitamos alimento físico. Asimismo, hermanos, cuando Pedro llama a sus lectores expatriados de la dispersión, les está dando una perspectiva humana. Son elegidos, perspectiva eterna, pero son expatriados de la dispersión, una perspectiva
temporal, una perspectiva humana, algo que nos dé que hacer aquí y ahora. Algo que les dé a esos hermanos a quienes les escribe Pedro qué hacer mientras sufren, mientras su Señor viene al encuentro de ellos, así como de nosotros. Así que mis hermanos, estos destinatarios son elegidos, perspectiva eterna, a los ojos de Dios, pero también son expatriados de la dispersión, perspectiva humana, perspectiva temporal, a los ojos de los hombres. Y hermanos, eso suscita un importante tema, y es que tendemos los cristianos a pensar que nuestra vida cristiana solo le compete a Dios. A nadie más le debe incumbir nuestra vida cristiana. Es un asunto que le incumbe a Dios. Falso, hermanos. Bíblicamente, nuestra vida cristiana le incumbe a Dios y le incumbe a los demás. Por ejemplo, miren conmigo Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Y vamos a ubicarnos en el versículo 16. Dice así el verso 16. Y por esto, dice Pablo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante ¿quién? Ante Dios, pero también ante los hombres. Hermanos, queda claro aquí que Pablo entiende que la vida cristiana le compete a Dios, pero también a los hombres. Miren conmigo 2 Corintios 8:21, otra declaración de Pablo. 2 Corintios 8:21. Dice así, 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Notan, hermanos, cómo la vida cristiana tiene dos niveles tan importantes. Uno, delante de Dios, pero también es importante lo que el creyente es delante de los hombres. Y en el escenario que les colocaba del prometido y la prometida orientales, ese prometido entiende que su prometida necesita una perspectiva amplia, las promesas, pero también necesita una perspectiva humana y cotidiana, y por eso le deja el rollo de tela para que todos los días se dedique a algo. Hermanos, expatriados de la dispersión, como les decía, es ese rollo que el Señor nos ha dejado, para que aquí entendamos que sí somos elegidos, sí somos santificados por el Espíritu, sí somos rociados por la sangre de Cristo, pero necesitamos también entender qué somos frente a el ojo del vecino. ¿Qué somos? Esto quiere decir, hermanos, que los incrédulos no podrán ver nuestro decreto de elección, ¿correcto? Pero sí podrán ver cómo vive un elegido. Ellos no saben nada de un decreto de elección. Ellos no saben nada acerca del rociamiento de la sangre sobre los escogidos, el apartamiento del Espíritu desde la regeneración, pero sí pueden ver cómo vive un elegido. Y estas dos perspectivas son importantes. ¿Qué somos ante Dios, elegidos? ¿Qué somos ante nuestros vecinos y ante el mundo que nos rodea? Pues Pedro le dice a sus lectores originales, ustedes también son expatriados de la dispersión. Tenemos entonces, hermanos, que dedicarnos a revisar qué significa esa expresión, ya que, hermanos, es central en la epístola, muy importante. Espero, hermanos, que como esta expresión fue de consuelo para sus lectores originales, lo sea también para nosotros, iglesia, aquí en Fontibón. Vamos a dedicarnos entonces, hermanos, a revisar algo de su significado. Expatriados. La palabra expatriado, que es una palabra griega,
parepídemos, puede traducirse como residir al lado de. Atención, residir al lado de. Es decir, alguien que está ahí, residir, pero que no es de ahí, al lado de. Residir al lado de. Por eso la palabra expatriados también podría traducirse como extranjero. De hecho, si ustedes analizan la palabra expatriado, tiene dos raíces, ex y patria. Ex, que significa fuera de, y patria, es decir, alguien que está fuera de su patria y debe vivir en medio de otros, no siendo ese su lugar, no perteneciendo allí. Y la palabra dispersión, del griego diáspora, de donde sale nuestra palabra espora, significa sembrar una semilla por lanzamiento. Eso significa sembrar semilla a través de la técnica del lanzamiento. Y eso, hermanos, significa ser esparcidos por diferentes lugares con el propósito de fructificar donde se caiga. Allí donde caiga, la expectativa del sembrador es que fructifique, que fructifique. Hay un fenómeno muy ejemplar. Ustedes han visto en los titulares actualmente que a veces se le tiende a llamar a lo que está ocurriendo con los venezolanos la diáspora venezolana. ¿Por qué? Porque el fenómeno a los ojos del hombre es así, como que los venezolanos están siendo lanzados aquí y allí, en todas partes. Por eso a veces los titulares nos dicen que esto es una diáspora venezolana. Así que si juntamos los dos términos, expatriados y dispersión, el sentido de los dos términos juntos sería alguien que es enviado a residir en tierra ajena, alguien que es enviado a residir en tierra ajena con un propósito temporal. Alguien que es enviado a residir en tierra ajena con un propósito temporal. Voy a dejarlo aquí. Y ya aplicado, hermanos, a los creyentes, quiero que por favor atesoremos esta que me parece es una muy adecuada definición aplicando esta expresión a los creyentes. Los expatriados de la dispersión son los creyentes que como trigo del Señor, como trigo del cielo. ¿Por qué? Por la elección. ¿Lo recordamos? Trigo del cielo por la elección eterna. Son sembrados en medio de tierra de cizaña, para que temporalmente, mientras habitan entre la cizaña, den los frutos del Señor que los lanzó, mientras son cosechados a su tierra eterna. Mis hermanos, esta es una definición que toma en cuenta la agricultura de su momento, porque son términos también agrícolas en su original, como las esporas, por eso diáspora. Mis hermanos, la Biblia dice que los creyentes son trigo, y trigo celestial en el sentido de que son elegidos eternamente antes de la fundación del mundo, y que allí, nos dice Hechos, donde el creyente vive, allí lo envió el Señor. El Señor no se equivocó de época, y no se equivocó de país, y no se equivocó de ciudad, y no se equivocó de barrio, y de conjunto, de casa, de lo que quiera. Estamos donde tenemos que estar. En Él vivimos, en Él nos movemos, dice Pablo. Ha preordenado, dice Pablo, y fijado los límites de nuestra habitación. Allí donde el escogido como trigo, semilla de trigo ha sido enviado, allí caerá en medio de cizaña. No es su tierra, es tierra ajena, no es su mundo, pero es la voluntad de Dios que allí sean sembrados los cristianos, para que temporalmente den los frutos del Señor mientras se da la final cosecha, hermanos. Todo eso está implicado en el expatriados de la dispersión.
En esta definición, hermanos, ¿dónde está la idea de expatriados? Mírenla aquí. Ahí está en rojo, les señalo la idea de expatriados. ¿Por qué? Porque es un trigo de una tierra eterna, celeste, sembrados temporalmente en tierra de cizaña. Y hermanos, en ese sentido, los creyentes en el mundo son trigo extranjero. Trigo extranjero. No es un trigo de aquí, aquí solo crece ¿qué? Cizaña. Ese es un trigo que viene de fuera. Pero son trigo. ¿Cómo se distingue el trigo de la cizaña? Hermanos, quienes saben, y ha sido muy curioso en el pasado haber estudiado ese tema, porque la cizaña y el trigo, para quienes saben, cuando van creciendo son exactamente iguales. El pastico original es igual. Así que es difícil cuando se siembra trigo y hay sospecha de que hay cizaña, distinguirlos en su etapa inicial. Son pastos, pasticos que son iguales. Pero cuando el trigo comienza a crecer, la cizaña ya no puede crecer más y se dobla. Es la madurez lo que distingue al trigo de la cizaña. Finalmente se distinguirá quién es trigo y quién es cizaña por la madurez. De hecho, hermanos, es interesante que la palabra expatriados, originalmente, en escritos fuera de la Biblia, en escritos extrabíblicos, esa palabra de donde tenemos expatriados, parepídemos, se usaba en documentos, reitero, extrabíblicos, para referirse a funcionarios, óigase bien hermanos, funcionarios públicos que se distinguían por su buena conducta en misiones internacionales. Qué interesante. El uso que se le daba originalmente a esa palabra parepídemos era una palabra reservada para funcionarios reconocidos por una conducta intachable en sus relaciones internacionales, allá donde iban a representar al gobierno. Creo que el Espíritu Santo ha escogido la mejor palabra para describir lo que son los creyentes en medio de una tierra de cizaña. Son embajadores que han de mostrar santidad, ser diferentes a la cizaña. Tal vez en sus épocas iniciales se parezcan mucho a la cizaña o nos parezcamos mucho a la cizaña, pero llegará un punto en que no podrá seguir siendo así. Llegará un punto en que la cizaña se quedará donde debe quedarse y el trigo ¿qué? Crecerá. El verdadero trigo. La cizaña que parece trigo finalmente llega a un punto y no puede pasar de ahí. Y hermanos, piensen ustedes, todo extranjero es llamativo. Piensen en el aeropuerto, piensen en el terminal de transporte. Cuando vemos extranjeros, nos llaman la atención, ¿verdad? Vemos ahí esas personas que lucen y tienen una piel diferente, un color diferente, una estatura diferente, sabemos que no son de nosotros y nos llaman la atención, ¿verdad? Los extranjeros son llamativos. Por eso Alfredito y su familia son tan llamativos entre nosotros. Usted también ve personas, incluso de nuestra América Latina, y usted sabe, estos no son colombianos. Los extranjeros siempre son llamativos y hermanos, cuando Pedro llama a los creyentes allá en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, cuando les llama expatriados o extranjeros, les está comunicando esto. Hermanos, ustedes, donde estén, son llamativos. Ustedes donde estén, llamarán la atención. Por supuesto, hermanos, no por lo bonitos, no por lo bien vestidos, no por lo mucho que poseen, sino porque son extraños, viven de manera extraña,
No son como la cizaña. Quiero que miremos Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos brevemente allí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4, nos da un punto de referencia de lo que Pedro está diciéndole a estos hermanos. Dice Primera de Pedro 4:4, espero que estén allí, a estos la cizaña, a estos les parece cosa extraña que vosotros el trigo. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y cómo reaccionan? Os ultrajan. ¿Notan cómo Pedro va a desarrollar la idea de ustedes son extranjeros? Ustedes son extraños, ustedes son llamativos, pero son llamativos por lo mismo, porque viven de una manera extraña, son extraños, llamativos. Miren también, 1 Pedro capítulo 3, verso 15 y 16. Lo leo a favor de ustedes. 3, 15 y 16. Dice Pedro a sus lectores, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, ¿notaron que en estos dos versos, en el del capítulo 4 y en el capítulo 3, Pedro se refiere a sus lectores como extraños en el mundo en donde están? Son trigo, no son cizaña, y son llamativos por ese hecho. Ahora, no son, hermanos, extraños por ser raros. El creyente no es raro. Son extraños porque lo que son y cómo viven de ninguna manera calza con este mundo, hermanos. Tampoco son exóticos. Los creyentes no tenemos nada de exóticos. Pero lo que somos y cómo vivimos no encaja con los patrones de este mundo, hermanos. Cuando encaja, hay el peligro de no ser extranjeros. Y si no somos extranjeros, ¿qué somos? Ciudadanos del mundo o cizaña. Es un peligro, hermanos. Noten que en estos versículos, solo a manera de ejemplo, los extraños son ultrajados. ¿Lo notaron? Los extraños son calumniados de malhechores. Pero hay una luz de esperanza en el último versículo. Son malhechores, pero habrá gente que vea esa extrañeza y que quieran hacer. Preguntemos, ¿por qué esa vida así? ¿En dónde está su esperanza? ¿Por qué no te conmueves ante los desafíos? ¿Por qué esa confianza que tienes como tan ciega? Así que el ser extraño acarrea consecuencias, pero también abre una puerta de oportunidad. Y por eso, hermanos, es que Pedro quiere insistirles a estos hermanos, por favor, no sean mal portados entre los gentiles. Pedro sabe que muchos de esos hermanos a quienes les escribe están siendo acosados por impíos, están siendo calumniados, ultrajados. Y Pedro les dice, cuidado, cuidado, cuidado. Esa vida que tienen es la oportunidad para muchos de ellos. Por eso es triste, hermanos, cuando nos vemos resolviendo desafíos de esta vida como un impío, como uno no elegido, como uno que no ha sido rociado con la sangre de Cristo, como uno que no ha sido apartado por el Espíritu Santo, y dejamos el nombre de Cristo por el piso. Se nos cerró una oportunidad, hermanos, con quien sea, se nos ha cerrado una oportunidad y hemos traído deshonra al nombre de Cristo. Es muy triste. Y por eso Pedro escribe en estos capítulos, hermanos, aguanten,
Por favor, aguanten. Ustedes son elegidos, son expatriados, son semilla para fructificar donde cayeron, en el Ponto, en Galacia, en Bitinia. Aguanten. No reaccionen como la cizaña, porque es la oportunidad de que les pregunten cuál es la esperanza que hay en ustedes. Pero el ego que tenemos a veces es más grande que el amor por el Señor. Y por eso hemos terminado defendiendo nuestra dignidad antes que la dignidad del Señor. Por eso es tan importante entender que es el creyente también a los ojos de los hombres. Es un expatriado de la dispersión. No es otra cizaña. Es trigo arrojado de la eternidad a fructificar en la temporalidad mientras es cosechado. Hermanos, ahora, esa es la idea de el expatriado, donde está la idea de dispersión ahí. En esa frase, sembrados, dispersos, es decir, semilla o espora, si lo quiere, el creyente es espora, arrojada por Dios aquí y allí, al Ponto, a Galacia, a Bitinia, a Asia, a Fontibón, para que allí donde caiga, dé los frutos del Señor. Es trigo que tiene que fructificar, es trigo que tiene que distinguirse tarde o temprano de la cizaña, hermanos queridos. Los cristianos verdaderos fructifican, hermanos, espiritualmente, donde quiera que el Señor los arroje, donde quiera que los envíe, donde quiera que los siembre. Allí un verdadero cristiano fructifica y tarde o temprano se distinguirá de la cizaña. Déjeme darle una ilustración terrenal de esto. Piensen en los judíos, los descendientes genéticos de Abraham. Piensen en los judíos físicos, los judíos naturales. Desde el exilio babilónico, que fue en el 586 a.C., los judíos vienen experimentando algo que se conoce como la diáspora judía, ¿correcto? La diáspora judía. Quiere decir que desde entonces muchos judíos, no todos, pero muchos, viven fuera de su tierra prometida. A eso se le conoce como la diáspora judía. El término diáspora, de hecho, hermanos, que usa Pedro aquí, originalmente es un término técnico para los judíos naturales que no viven en su tierra, que viven en todas las naciones bajo el cielo. Y hermanos, desde hace más de 2500 años, muchos judíos han estado viviendo fuera de su tierra física. Fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Pero hermanos, la ilustración ¿a qué punto va? Todo judío es criado para amar su tierra. Todo judío sin excepción. Usted no conocerá a un verdadero judío que esté aquí, en Bogotá, y que jamás anhele Jerusalén. A no ser que sea un judío falso. Todos los judíos son criados a amar su tierra y en tanto tengan oportunidad, vuelvan, en donde quiera que estén. El punto, hermanos, es que a donde quiera que van los judíos, pasan dos cosas. Una, a donde van anhelan Jerusalén, oran hacia Jerusalén. Pero dos, a donde quiera que va un judío, surge un banco. Surge una sinagoga, surge un edificio empresarial, surge una industria. A donde quiera que van, hermanos, a donde quiera que van. Pueden ir al desierto, surgen cosechas, surgen inventos. ¿A dónde van? Y no por ser el pueblo de Dios, hermanos. No por ser el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es la iglesia. Simplemente es porque aprendieron principios industriosos del Antiguo Testamento y además tienen una cultura formidable. Son unidos. Se les cría a amar su tierra,
aunque no puedan vivir ahí. Es curioso que este término sea acuñado para los judíos, la diáspora. Este término, la diáspora. Ahora, coja esa ilustración, amado hermano. Ahora aplíquelo al judío del nuevo pacto. Al que era gentil y ya no lo es, sino que su corazón ahora es circuncidado. Ahora aplíquelo al Israel del nuevo pacto, que somos nosotros y no los que viven allá en Israel, que no son el pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios está disperso por todo el mundo. El Israel de Dios está disperso por todas las naciones. Ahora apliquen eso en términos espirituales, a donde llega un creyente, a ese barrio, a ese conjunto, a esa universidad, a ese trabajo, hay un hombre y una mujer que aman el cielo y se lamentan por no estar allí con Cristo de manera física, pero también allí fructifica. No se levantará un banco, pero se restaurará la adoración en ese lugar. Puede que no se levante una industria, pero estructuras de maldad caen donde llega un cristiano. La corrupción que había ya no más en donde llega un cristiano. Se supone que es así. Donde llega un cristiano, hermanos, disminuye la corrupción, aumenta la santidad, se detiene la degradación, se derriban estructuras de infidelidad, de mundanalidad, de ociosidad, se acaba la ociosidad, se acaba la malicia indígena y surge la santidad. Hermanos, pregunto, ¿en verdad estamos viendo eso ahí donde Dios nos envió? ¿En verdad somos eso en la universidad donde Dios nos envió? ¿Somos eso en el Ponto, en Galacia y en el barrio donde vivimos? ¿Somos eso en la cuadra? ¿Nos reconocen por fructificar? ¿Nos ven como trigo? Dicen, es extraña esa familia, es extraña esa persona. Al menos nos han buscado para decir, oye, ¿cuál es la esperanza que hay en ustedes? Que yo veo que ustedes esto y aquello. Mis hermanos, el trigo, a donde quiera que el Señor lo envíe, tiene que dar los frutos del Señor. Y si no es así, no se es trigo, se es cizaña. Expatriados de la dispersión, extranjeros arrojados aquí y allí a fructificar y dar los frutos del Señor mientras son cosechados. Ahora, hermanos, vuelvan atrás y recuerden la ilustración de los judíos, ¿correcto? Esto suscita una pregunta interesante en el pasaje, y es la identidad de esos hermanos ubicados aquí. En el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, como ven, en círculo, porque es la ruta que tomaría normalmente un mensajero para entregar esta carta. ¿Quiénes son? ¿Cuál es la identidad? ¿Son judíos creyentes? Obviamente son cristianos. Obviamente son creyentes en Cristo. Obviamente son circuncidados de corazón. Pero son judíos creyentes que ya no pueden vivir en Jerusalén o en aledaños y que les ha tocado vivir en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Capadocia, en Bitinia. Recordemos, hermanos, que diáspora es un término técnico que siempre se usó para judíos naturales que no viven en su tierra. Pero Pedro tiene a judíos en mente cuando está escribiendo esto. Tenemos que revisar varias cosas. Miren, por favor, el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 14.
Y vamos a notar en la primera epístola solo unos breves ejemplos, unas señales que nos dan claridad de la identidad de esa diáspora. 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, nos conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Amados hermanos, jamás alguien se referiría a un judío de esta manera, diciéndole en vuestra ignorancia. Nunca. El judío, aun que no creyera en Cristo, no era ignorante. Este es un término que en las epístolas se usa principalmente para los gentiles. Ahora miren el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hermanos, eso nunca se diría de un judío. Claramente están aludidos los gentiles. Miren 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. Esto es casi, hermanos, una cita directa de Éxodo 19 y otros pasajes del Antiguo Testamento, dichos al Israel físico: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Muy claro, hermanos, pero que ahora sois pueblo de Dios. Esto jamás se diría de un judío. Ahora lo que ustedes y yo estamos viendo, hermanos, es que los epítetos, los títulos que se usaron para el Israel nacional en el nuevo pacto, ahora ¿a quién se le aplican? A la iglesia del Señor. A la iglesia, hermanos. Miren el verso 18 de 1 de Pedro 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Obviamente esto no se refiere a un judío. Ningún judío sería esclavo en el sentido en que se tiene aquí, pero en la sociedad romana, obviamente, la esclavitud era parte de su sistema económico. Y mis hermanos, podríamos seguir revisando pasajes y nos podríamos dar cuenta que Pedro está usando un término técnico para judíos naturales y se lo está aplicando ¿a quiénes? Se lo está aplicando a la iglesia. La iglesia, compuesta de judíos escogidos y de gentiles escogidos. Por eso, cuidado, hermanos. Con todo esto que está sucediendo en los últimos meses, esa guerra entre israelíes y los gazatíes, muchos en el evangelicalismo, vamos a orar por el pueblo de Dios. ¿Y qué somos nosotros entonces? Ese no es el pueblo de Dios. Aquí está el Israel de Dios. Y allí donde están congregados en el nombre del verdadero Israel, que es Cristo Jesús. Oramos por Israel, claro. Amamos. Por causa de la historia de la redención a los judíos. No son el pueblo de Dios, hermanos. Por eso Pedro, Pablo, Juan siempre aplican los clásicos epítetos, títulos del antiguo Israel nacional, ahora a la iglesia. Linaje escogido, real sacerdocio, expatriados de la dispersión. Esos somos en el mundo, hermanos. Con esto queda entonces más claro, hermanos, si ellos y nosotros somos los expatriados de la dispersión, ¿cuál es la patria original de los expatriados para que sean expatriados? Si son expatriados es porque no están en su patria. Y con eso que acabo de explicar, sin poder entrar, por supuesto, en muchos detalles que quisiera, queda claro cuál es la tierra original, la patria original de estos que están fuera de su tierra, expatria, expatriados. No es la Jerusalén física,
No es el Israel nacional, físico, el que hoy es un estado. Es el cielo, hermanos. Es el cielo. Esa es la patria original de los expatriados de la dispersión. Así que, ¿a dónde van a volver los expatriados? Al cielo. Y déjenme aclarar algo aquí, hermanos, porque no quiero darme a malas interpretaciones y quisiera que este punto quedara bien establecido. Nosotros, los expatriados de la dispersión, como los lectores originales de Pedro, vivimos sobre el planeta Tierra. Cuando yo digo que la cizaña crece en el mundo, no me estoy refiriendo al planeta Tierra. Me refiero al sistema actual que opera sobre el planeta Tierra. ¿Y por qué me gustaría aclararlo? Nuestra patria es celestial, pero hermanos, va a haber un momento en la historia en que el cielo y la tierra se vuelven uno. Viviremos en el cielo, que va a ser aquí, en esta tierra. Este va a ser el cielo. Pero cuando eso pase, toda cizaña ha de haber sido recogida y solo trigo inundará todas las naciones, es decir, la gloria del Señor, hermanos. Así que nuestra patria es el cielo y el cielo va a ser aquí un día, hermanos. Hoy no está acá, un día va a ser aquí. Cuando venga Cristo, el cielo viene, hermanos, con Él. Estar con Cristo es estar con el cielo. Él es nuestra recompensa. Él es el galardón. No pienses, hermano, que tu futuro va a ser correr y encontrar la casa de los lujos que esperabas toda la vida aquí. Tu recompensa va a ser 1000 veces mejor que eso. Un hombre, Dios hombre. Él es todo y en Él está todo, hermanos. Lo que nuestro corazón anhela y por lo cual llora. Por eso somos expatriados de la dispersión. Y Pedro quiere decirle esto a este pueblo que está allí, hermanos, sufriendo cosas terribles, persecución, rechazo, muertes, para que entiendan que tienen todo en Cristo. Son expatriados. Si les quitan un pedazo de tierra aquí, no hay problema, usted tiene otra patria. Si las cosas no funcionan aquí, no hay problema. Usted está aquí temporalmente, Solo que hay que dar los frutos que el Señor espera. Así que, hermanos, donde sea que Dios le haya colocado, el cristiano debe sacar, hermanos, la mayor ventaja de ser un extraño, un expatriado de la dispersión en el mundo, para dar razón de su esperanza en Cristo, pero asimismo debe estar dispuesto a asumir las consecuencias de ser un extraño, sabiendo que su herencia no está en este mundo, sino con Cristo. Mis hermanos, ser extraños por causa de Cristo tiene un doble efecto. Nos hace atractivos, para bien o para mal. Para bien, cuando la gente se pregunta, ¿por qué este vive como vive? ¿Cuál es su esperanza? ¿En quién cree? ¿Dónde están sus fuerzas? ¿Quién es su aliento? ¿Por qué no se derrumba? ¿Por qué no va en nuestro desenfreno? Eso abre una puerta de posibilidad al expatriado de la dispersión, al extraño, para que la cizaña venga. Pero también el expatriado de la dispersión es llamativo y acarrea calumnias, rechazo, injurias. Es abandonado, es apartado, es traicionado, es el hazmerreír muchas veces de sus compañeros, de sus vecinos, de su misma familia. Y eso, dice Pedro,
es lo normal. Lo normal. Son expatriados de la dispersión. Evidentemente no están en su tierra. Llaman la atención. Bendito sea el Señor. Porque eso es la salvación de muchos. Aunque ustedes tienen que asumir las consecuencias cuando esto no resulte como esperaríamos. Mis hermanos, cuántas reflexiones suscita esto. ¿Cómo nos está viendo el mundo, hermanos, como expatriado de la dispersión? En verdad la gente que comparte con nosotros nos ve como una semilla rara que está creciendo ahí, diferente, con otra esperanza, o no tienen ningún concepto especial de nosotros porque simplemente somos como la cizaña. ¿Cómo nos ve el mundo? El Señor quiso consolar a estos hermanos a través de Pedro, diciéndoles: ténganse por bien servidos cuando son extraños. Los van a matar, los van a injuriar, los van a calumniar, van a decir que son malhechores. Lo normal, expatriados. Allí los mandé yo. Ahí quise que vivieran. Pero hay que asumir las dos cosas, hermanos. Ser la puerta de muchos y ser el reír de otros y ser el objetivo militar de otros. Mis hermanos, ¿cómo estamos viviendo nuestra dispersión? ¿Qué fruto estamos dando allí en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro conjunto, donde quiera que el Señor, cual esporas, nos envió? Sabemos por la historia, hermanos, que muchos extraños terminaron en coliseos romanos. Muchos extraños, hermanos, terminaron empalados, quemados, y otros injuriados, calumniados, rechazados, hechos aparte. Y es tanta esa presión que a veces parece no tan bueno ser trigo, ¿verdad? Parece mejor y más fácil ser cizaña y pasar desapercibidos. Cuidado, hermanos, ese es un pensamiento incrédulo. Cuidado. Así que, hermanos, recapitulando, hemos visto la diáspora elegida del nuevo pacto. Elegidos, pero también una diáspora. Quisiera que a manera de conclusión me acompañaran a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Ubiquémonos en el verso 14. Hebreos capítulo 11, versículo 14. Leo a favor de ustedes Hebreos capítulo 11, versículo 14. Vamos a leer desde el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Por eso es que estos hermanos tenían todo el tiempo para volver a Israel si fueran expatriados en ese sentido. Pero mis hermanos, expatriados del cielo. Y allí toca volver cuando el Señor diga que hay que volver. Por eso el 14, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero hay que esperar. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mis hermanos, ¿por qué la frase expatriados de la dispersión es tan consoladora? Porque a los hermanos a quienes Pedro le escribió,
podrían soportar sus desafíos, sus peores calamidades, sabiendo que están aquí? Temporalmente es un poquito de tiempo, hermanos. Que todo lo que más pudiera anhelar un creyente le ha sido dado en Cristo. Que tiene otra patria. Que lo de aquí no es determinante, hermanos. Es temporal. Y nosotros también podemos ser consolados, hermanos, de la misma manera. Aquí todo es temporal. Hay otra patria. Esta, hermanos, esta patria, ni Colombia, ni este sistema actual nos consuela. Por eso somos patriotas del cielo. No nos comprometemos con este mundo porque no es nuestro. No lo es. Somos patriotas porque somos del cielo. Sufrimos porque entendemos que ese es el propósito de Dios, hermanos. Dar testimonio para que otros vengan al conocimiento de salvación. Otros pueden escuchar tu testimonio y mi testimonio de cómo sufrimos en el Señor, y puede eso ser usado por el Señor para que esta persona venga al conocimiento del Señor. Es temporal. Todo lo que lloramos, todo lo que sufrimos aquí es un pequeño tiempo frente a la eternidad. Somos trigo, esperamos otra patria, vivimos hacia allá, pero fructificamos aquí y ahora, dando testimonio de Cristo. Y mis hermanos, no olvidemos que Cristo es el mayor expatriado de la dispersión que ha existido en la historia de la humanidad. Él dejó su patria para venir como una semilla roja del cielo. Ve y fructifica. Y miren, hermanos, los campos del Señor donde van, en Fontibón. Esa semilla fue enviada por allá lejos, a kilómetros de aquí. Y miren dónde van los campos. Eso nos debe dar un perfecto ejemplo. En donde estamos los cristianos, somos como Cristo, fructificamos en un radio amplio, llevando el evangelio y dando testimonio del Señor y derribando estructuras de maldad, no involucrándonos con la maldad. Así que Cristo nos ha dado el mayor ejemplo de un expatriado de la dispersión. Fue enviado, sembrado, fructificó, y aquí va, hermanos. 2000 años de cosecha sin un solo segundo de fracaso, hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. Amigo, amiga que nos visita hoy, cristiano que por años se ha quedado del tamaño de la cizaña, esto es para ti. Debe ser trigo del Señor. Debe ser trigo del Señor si quieres quedarte en el cielo, o morirás eternamente. La cizaña será recogida y echada al fuego que nunca se apagará. Huye de la ira venidera. Amigo, amiga y cristiano que se ha quedado del tamaño de la cizaña, esto es para ti. Huye de la ira venidera. Sé trigo. Arrepiéntete ya de tus pecados. Deja de pecar y acude a Cristo en fe. Él es tu Salvador. Él ha prometido salvarte, pero debes confiar en Él. Comprueba que eres escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y finalmente, si no crees, irás a donde va la cizaña, al fuego eterno que nunca se apagará. Estás advertido cada domingo desde este púlpito. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia, por tu amor, mostrados en Cristo Jesús. Porque, Señor, en Él desde la eternidad
nos has escogido para ser para tu alabanza. Gracias por rociarnos con la sangre de Cristo. Gracias por un día en esta historia apartarnos por el Espíritu. Y ahora, Señor, gracias por hacer de nosotros expatriados, dispersos por todo el mundo. Señor, te rogamos que tus frutos sean dados aquí y allí en esta iglesia. Te lo pedimos en Cristo. Amén.